Saludos, un gran abrazo para todos. Mi nombre es Gásper Salerno, soy párroco del Inmaculado Corazón de María aquí en El Rosal, además de director del Museo Sacro de Caracas y director del Archivo Arquidiocesano de Caracas. Conjuntamente con mis otros 3 compañeros, Irán, Dayana y William Martínez, vamos a configurar el equipo de la materia que lleva por nombre Gestión del Patrimonio Cultural. Una materia que les va a ayudar sin duda alguna a profundizar sobre el valor que tiene el patrimonio cultural dentro del gran proceso evangelizador, ustedes como agentes de pastoral seguramente llamados a motivar. Pudiésemos decir en este video rápidamente lo que es la gestión del patrimonio cultural. En mi caso vamos a hablar de la planificación, desarrollo y participación comunitaria. En primer lugar, quisiera hacer referencia que la gestión del patrimonio cultural es un proceso multidimensional que abarca la planificación, el desarrollo, la participación comunitaria y pudiésemos tener un pequeño esquema para ir desarrollando los elementos que pudiesen ser fundamentales. En primer lugar, hablar de la planificación es hablar también, en primer lugar, del diagnóstico y la evaluación. Tenemos que saber en dónde estamos ubicados. Y al hablar de planificación, tenemos que necesariamente relacionarlo, en primer lugar, con diagnóstico y evaluación, y en segundo lugar, con la formulación y estrategias. En relación al diagnóstico, pues tenemos que hablar del inventario, identificación y catalogación de los bienes culturales tangibles e intangibles. En relación al análisis de la situación, pues evaluar el estado de conservación y las amenazas de oportunidades que pudiésemos tener frente a ese bien patrimonial. Y luego también hablar sobre el estudio de impacto, que busca la evaluación de los impactos potenciales de las intervenciones que se han propuesto. Fíjense que es importantísimo, cuando usted llega a cualquier patrimonio, lo primero que hace es saber, bueno, esto de dónde viene, esto en qué condiciones está, esto qué valor tiene patrimonialmente hablando. Y por eso el tema de el análisis de inventario, por otro lado, el análisis de la situación y el estudio de impacto, la formulación de estrategia, que es lo que te va a permitir de alguna manera cómo estas metas a corto, mediano y largo plazo, tú vas a empezar a diseñar políticas de desarrollo que te permitan proteger y promover el patrimonio cultural. Y eso es un elemento fundamental. Y sobre todo las acciones que vamos a desarrollar en la elaboración de un plan detallado que incluya actividades, responsables, cronogramas y por supuesto también presupuesto. Eso va a generar cuando un patrimonio viene detectado, viene inventariado, la gestión cultural inmediatamente va a tener un gran impacto en el entorno social, porque eso va a permitir la facilidad de una mejor conservación, de una probable restauración adecuada, y eso va a implementar seguramente una serie de medidas que va a permitir prevenir el deterioro de esa pieza o de ese espacio. Y por otro lado, una restauración correcta va a darle la posibilidad de tener intervenciones específicas para restaurar y mantener el patrimonio cultural. Cuando hablamos de innovación y adaptación, tendríamos que hablar en primer lugar del uso sostenible, es decir, en la promoción de los usos de patrimonio que sean sostenibles y respetuosos. En la innovación tecnológica, la aplicación de tecnologías avanzadas que permitan también a la conservación del propio patrimonio. Y por otro lado, eso va a ayudar definitivamente a desarrollar una serie de estrategias que van a marcar, van a promover y van a difundir a través de la educación, a través de la sensibilización, se van a desarrollar programas educativos de sensibilización
que van a estar dirigidos a los diferentes públicos. Y eso es un elemento importante, marcando seguramente un marketing cultural, es decir, unas estrategias que permitan aumentar la visibilidad y el valor del patrimonio cultural. Un elemento fundamental es la inclusión. La gestión del patrimonio cultural tiene o está condenada al fracaso si no desarrolla, en primer lugar, la vinculación de la participación comunitaria. No hay éxito de gestión de patrimonio cultural si no está interconectada a la acción participativa de la propia comunidad, no de cualquier comunidad, de esa comunidad. Y eso va a darle pues una impronta fundamental y seguro un gran éxito en la gestión que estaría desarrollando. Entonces, el problema es cómo hacer que la comunidad participe en la gestión del patrimonio cultural. Y bueno, en primer lugar, seguramente vamos a tener que recurrir a una planificación. Esa planificación te va a llevar a utilizar algunas estrategias. Esa planificación te va a ayudar un poco el saber en dónde estás, conocer lo que tú quieres promover. ¿Y cómo lo conoces? Bueno, a través del estudio del espacio o de la pieza o de lo que resulte ser el centro de nuestro interés. Y por eso el tema del inventario, el tema que resguarda al diagnóstico y a la evaluación de lo que eso quiere llegar, pues te va a requerir utilizar como algunos argumentos que son fundamentales, como el inventario, el análisis de la situación, los estudios de impacto, la definición de objetivos, el plan de acción y sobre todo cómo vas a desarrollar eso, ¿no? A través de un plan de conservación y restauración, de innovación y de adaptación, de promoción y de difusión, que te permita, en última instancia, incidir en un desarrollo comunitario, por supuesto, esencialmente participativo. Entonces, es importante que nosotros, en la gestión de un patrimonio cultural, establezcamos como algunos elementos que van a darle sustentabilidad al marco conceptual de lo que queremos desarrollar. Por un lado, nosotros tenemos que cuando hablamos sobre todo de gestión del patrimonio cultural, nos estamos refiriendo a planificación, a implementación y sobre todo a evaluación de políticas de proyectos y actividades que promuevan y preserven la cultura en sus diversas formas. Y eso es un elemento como esencial. Conceptualmente hablando, estamos como enmarcados a resaltar ese valor que estamos dispuestos a darle. Y por supuesto, esto incluye seguramente la administración de instituciones culturales, la promoción de eventos culturales, la conservación del patrimonio cultural y la adaptación a las organizaciones y comunidades a los cambios culturales. Entonces, para desarrollar un esquema de trabajo sobre la gestión cultural, pudiésemos seguir como una estructura dentro de las muchas que pueden ser válidas. En primer lugar, la definición de lo que es la gestión cultural, explicar qué es la gestión cultural, su importancia, cuáles son los objetivos de trabajo, detallar esos objetivos de trabajo, darle la relevancia y justificar la importancia que tiene la gestión cultural en el contexto actual, todo lo que es el marco teórico, lo que son los cambios culturales, las teorías relacionadas de gestión cultural, de cambio cultural, de cambio organizacional aplicados en la propia cultura. El diagnóstico de la situación actual, sobre todo el análisis político, económico, social, cultural, que ello pues de alguna manera desarrolla. Y eso es importante porque al identificar estas acciones clave, pues nos vamos a tener claro un poco si existen políticas gubernamentales donde ayudan, promueven y acompañan, digamos, la promoción de todos estos espacios, fundamental, es decir, con toda esta cantidad de normativas que
que establecen las instituciones públicas como el Instituto de Patrimonio Cultural, que es el ente vector que de alguna manera maneja las políticas de conservación, de restauración y vela o debería velar porque el uso de estos espacios o de este patrimonio sea siempre colocado para el bien de su preservación, pues también no podemos olvidar el sector privado. Son aquellas instituciones que ayudan, que promueven y sobre todo que sostienen todos estos espacios. Pero entonces, ¿cómo, digamos, aprovechar ese marco o esa gran riqueza de gestión cultural? Bueno, en primer lugar, utilizando estrategias de gestión cultural, se requiere una planificación de estrategia, una definición de visión y misión, un establecimiento de objetivos y metas, un desarrollo de proyectos culturales, diseños de proyectos, gestión de recursos, implementación de actividades, conservación del patrimonio cultural, estrategias de preservación, educación y sensibilización, un plan de acción, cronogramas de actividades, asignación y responsabilidades, gestión de recursos humanos, formación y capacitación, motivación y liderazgo, presupuestos y fuentes de financiamiento. Y por último, nosotros tenemos que tener unas evaluaciones y un seguimiento, es decir, los indicadores de desempeño, bien sea culturales, económicos, sociales, los métodos de evaluación, bien sea cualitativo, cuantitativo, retroalimentación y mejora continua. Bueno, nosotros entonces tenemos que tener pues muy en cuenta algunos elementos que son fundamentales a la hora de hablar de gestión del patrimonio cultural. Para que haya un proceso de gestión tiene que haber necesariamente planificación. Para que haya una planificación tenemos que estar claros en dónde estamos ubicados, qué necesitamos, qué tenemos, qué podemos promover y cómo lo podemos proyectar. Y sobre todo, la planificación te va a conectar con el desarrollo de esa gestión del patrimonio cultural. En ese desarrollo pues va a entrar pues toda una serie de elementos y de políticas públicas y privadas que van a permitir que ese espacio sea valorizado. ¿Cómo se valoriza en la gestión del patrimonio cultural y cómo nosotros podemos desarrollar esta gestión? Sin duda alguna, con el mejor de los aliados, que es la participación comunitaria. Hemos visto cómo los diferentes aspectos de la gestión del patrimonio cultural han tenido mucho éxito cuando la comunidad, cuando los entes sociales activos de nuestra sociedad participan y desarrollan en un plan mancomunado. En cambio, también nos hemos dado cuenta cuando esas políticas públicas vienen desde arriba y no son asumidas con responsabilidad por parte de la comunidad, cómo tienden a la final, pues sencillamente al fracaso. Esa es la distinción entre una gestión exitosa y una gestión que te conduce pues prácticamente al fracaso. Ahora, ¿qué es importante desarrollar en la gestión del patrimonio cultural? Y eso sí es un elemento importantísimo, digamos, a nosotros que somos agentes de pastoral. Bueno, en primer lugar, yo formo parte de una parroquia en el interior del país, de un pueblo cualquiera, de una situación diferente, es decir, con unos elementos bien diferentes a lo que pudiésemos tener en la ciudad. La pregunta es, ¿cómo yo puedo convertirme en un gestor de patrimonio cultural? Y esa pregunta es fascinante. Bueno, yo pertenezco al pueblo tal, donde tengo identificado 4 espacios que son importantes. Tengo una iglesia que es de corte colonial, que tiene una fecha, pero que yo no la conozco, tiene unas imágenes, creo, de gran valor, pero que no sé cuantificar, que no la sé ubicar. Tengo una plaza donde es un espacio de interacción, digamos, comunitaria, pero que no tengo mayor conocimiento
de algunos datos que me pudiesen ayudar mejor a conocer esa plaza. Tengo una biblioteca que fue una antigua casa de algún eclesiástico o de algún personaje del pasado y que fue asumida como un centro de espacio de consulta pública al convertirse en biblioteca. Tengo un parque que tiene algunas piezas emblemáticas, o sencillamente en el pueblo pues hay otros 3 o 4 espacios donde se le atribuye una calle de importancia porque aconteció algún episodio histórico en el pasado. Bueno, lo importante es cómo articular todo eso, ¿verdad? La iglesia, la plaza, la biblioteca, la imagen, la calle, la fachada, y cómo, en primer lugar, hacer un plan de gestión, cómo desarrollar y articularlo en un plan donde cada una de estas, de estos espacios, culturalmente hablando, históricamente hablando, de gran importancia, cómo articularlo en un único plan. Entonces, uno de los grandes defectos es que, bueno, cuando vienen las autoridades civiles, bien sea regionales, municipales o nacionales, bueno, la iglesia al cura se le está cayendo, se la arreglan, pero resulta que adolece de un proyecto. Y peor aún, el sacerdote no tiene ni siquiera una ficha de inventario que le permita, de alguna manera, tener conocimiento de las cosas que tiene. Entonces, a lo mejor tiene una pieza colonial de 1754 y no lo sabe. Entonces, a lo mejor le faltan algunos dedos, le falta un ojo de vidrio, o sencillamente le da a cualquier persona la posibilidad de intervenirla para que la imagen no tenga mutilado alguno de sus dedos, y la intervención de esa pieza se hace de cualquier manera. O sencillamente la iglesia tiene pintura mural de una cierta antigüedad, pues sencillamente con brocha y pintura se resuelve. Y eso es un gravísimo error. Luego viene el espacio de la plaza, se le coloca cualquier tipo de iluminación, no se hace un proyecto donde se establece algún estudio arqueológico que hubiese sido interesante por la antigüedad del espacio, y entonces se intervienen de cualquier manera. Esa es la forma, digamos, común que se ha vislumbrado muchas veces en todo el territorio nacional. Y eso le hace un gran daño al tema del patrimonio cultural, porque lo puede aniquilar, lo puede prácticamente sepultar. Cuando hay una gestión de manejo del patrimonio, pues antes de la intervención se da la investigación. Y eso es lo que yo quisiera, como que de alguna manera nosotros pudiésemos resaltar como elemento fundamental. Es decir, hay que investigar, hay que hacer una investigación que permita, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista cultural, saber un poco en dónde estamos y qué es lo que necesitamos para poder hacer una adecuada gestión del patrimonio cultural. Y eso no lo vas a hacer tú solo. Nosotros entonces, dentro de la comunidad, por eso hablaba de la participación comunitaria como un elemento esencial en la gestión del patrimonio cultural, porque dentro de la comunidad pues vamos a encontrar una serie de profesionales que le van a dar una impronta extraordinaria a esos espacios. En primer lugar, ustedes se imaginan que de esos tantos profesionales que tenemos, arquitectos, conservadores, tenemos, digamos, en algunos casos, a veces desconocidos, personas que se han dedicado al tema de la conservación, al tema de la restauración, y que no los conocemos, que son personas muy sencillas, algunas de ellas, algunas ni siquiera con una plaza de trabajo, por lo limitado que se reducen muchas veces estos puestos de trabajo, pues, ¿no? Lo importante entonces es considerarlos, tomarlos en cuenta,
para que la gestión del patrimonio cultural esté sopesada, esté fundamentada con personas importantes. Entonces, un gestor de patrimonio cultural debe buscarse en el entorno de su comunidad alguna persona especializada o algún estudiante de antropología, arqueología, que le permita ayudar, rescatar los espacios arqueológicos de esos espacios en donde esa persona está. Por otro lado, una persona que tenga, puede ubicar a alguna persona que tenga conocimientos, estudios, o sea, un profesional de la sociología, porque le va a permitir cómo interactuar en ese espacio patrimonial, pueda de alguna manera estar al servicio de la acción social comunitaria. Y por otro lado, pues no dejemos de reconocer el valor que tienen los arquitectos, los ingenieros, los urbanistas, que tienen una especie de preparación fuertemente, digamos, ancestrada o concentrada en lo que vienen desarrollando. Entonces, cuando uno tiene un equipo interdisciplinar dentro de lo que es la gestión del patrimonio cultural, pues vamos a tener mucho éxito, porque la comunidad nos va a apoyar, nos va a acompañar. Las políticas de Estado que están claramente definidas en la ley de patrimonio, están claramente definidas. Pues bueno, cuando nosotros vamos de la mano, aunque haya muchas deficiencias desde el punto de vista público, porque no se cuentan los recursos, porque no se tiene el suficiente personal calificado para acompañar el vasto patrimonio que existe en el país, entonces las intervenciones van a ser menos catastróficas. ¿Por qué van a ser menos catastróficas? Bueno, sencillamente porque vamos a tener una serie de criterios, una serie de elementos que nos van a, digamos, alejar cada vez más de la ignorancia, de cometer un abuso de todas esas intervenciones que pudiésemos hacer. Es decir, vamos a estar más adecuados y aproximados a lo que debe ser un proceso de restauración, que debe ser un proceso de conservación, y sobre todo vamos a tener una mayor claridad sobre la gestión del patrimonio cultural. Este es un tema verdaderamente fascinante. En Venezuela hay muchos elementos, hay un denso patrimonio abandonado, maltratado, y en algunos casos muy mal intervenidos. Y se requieren pues políticas mucho más enérgicas que condenen todo lo que atente contra la gestión del patrimonio cultural, especialmente nacional, y en particular una mayor motivación por parte de políticas públicas y a nivel económico, el apoyo mucho más grande para poder desarrollar planes de acción que permitan verdaderamente el rescate de este patrimonio. Si usted es un agente de pastoral y forma parte de cualquier comunidad parroquial, bueno, lo primero que puede hacer dentro de su propia realidad es preguntarle a su párroco o a su religiosa o religioso superior que tiene la comunidad bajo su responsabilidad si hay un inventario de lo que tienen ese espacio religioso. Si ese espacio tiene unas ciertas características, digamos que tiene más de 70 años y hay un tema interesante que hay que desarrollar, pues hay que desarrollar ese inventario. Y ese inventario, las organizaciones internacionales como la UNESCO, la ONU, avalado por organismos internacionales, pues tienen toda ya una clasificación, una denominación, una descripción con unas características específicas. Esos formularios los podemos conseguir vía online. Y sobre todo, velar si ese patrimonio tiene una, digamos, sanción por parte del Estado, donde viene una declaratoria. Es decir, ese es un bien patrimonial, es un monumento histórico de la nación, es un bien de conservación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las intervenciones no pueden ser directas. Hay que tener un procedimiento administrativo donde se solicita el debido permiso para poder intervenir cualquier espacio. Ahora bien, si usted cuenta con el equipo de profesionales y usted reúne las condiciones
que estas organizaciones, bien sean nacionales como el IPC, o regionales como pudiese ser, por ejemplo, en Caracas, Fundapatrimonio, y en el interior del país con cualquier otra organizaciones que sean de estancia, digamos, de gobierno municipal o regional, pues siempre es importante utilizar los criterios y las políticas que se han enmarcado para que la intervención sea ajustada lo más cercano posible a todas esas directrices que deben regir a la hora de intervenir cualquier tipo de patrimonio. Entonces, es un elemento fundamental que nosotros tengamos muy en cuenta en la elaboración de proyectos, esta planificación, este desarrollo que tiene que ver con la implementación y evaluación de políticas, de proyectos y de actividades que promuevan y preserven de alguna manera la cultura en sus diversas formas, es un elemento esencial. Y por eso hablar de gestión cultural es fascinante, porque te vincula automáticamente al tema de la educación, por ejemplo, te vincula al tema del turismo, por supuesto te vincula al tema financiero. Un patrimonio bien desarrollado, donde hay una gestión de patrimonio cultural, está prácticamente condenado al éxito y, por supuesto, a tener grandes ingresos. Yo solamente pienso en la cantidad de iniciativas exitosas que hemos tenido pues en Venezuela, y donde de alguna manera se ha promovido y se han desarrollado políticas de acción donde de alguna manera hemos tenido elementos pues bastante importantes, pues, ¿no? Si nosotros tenemos un centro histórico bien conservado, si tenemos un centro histórico restaurado con unas hermosas iglesias acondicionadas, pues vas a tener mucha más gente visitando ese sector. Pero no es suficiente tenerlos arreglados. No se trata de arreglar la iglesia, de arreglar el cabildo, de arreglar las calles, digamos, que configuren esa área perimetral, ese centro histórico, bien sea un pueblo o un centro histórico de una ciudad. Eso no es suficiente si no tiene, por ejemplo, una muy buena iluminación, si no tiene servicios, por ejemplo, de aseo urbano, de teléfono, de telefonía, si no tiene, digamos, los elementos indispensables como son los baños públicos o de algunos establecimientos que permitan usarlos en un momento digamos, de tránsito, y por supuesto de seguridad. Si no hay vigilancia y ahí hay un índice altísimo de robos, de hurtos, pues sencillamente nadie va a ir. No sirve de nada tener un espacio totalmente acondicionado si no está interconectado con la vida urbana y si no cuenta con los servicios y si no tiene los accesos posibles. Es decir, cuando uno va a un centro histórico, uno quiere, además de ver la iglesia, la biblioteca, los espacios, digamos, las casas de mayor interés, uno quiere utilizar unos servicios públicos. Esos servicios tienen que ver, por ejemplo, con los baños, con la alimentación. De repente quiero ir a comer y entonces si tengo unos sitios que me ofrecen una calidad gastronómica y si esa gastronomía está vinculada, óigame bien, al tema patrimonial, es decir, a los platos que en ese pueblo sus abuelas, sus antepasados solían hacer, pues bueno, ahí hay una promoción gastronómica interesantísima. Entonces la gastronomía está en función también del patrimonio cultural. Pero no solamente la gastronomía, la artesanía, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la indumentaria. Resulta que en ese sector había una manera, no solamente con una gastronomía propia, sino también una manera de vestirse. Entonces, poner todos esos elementos que creemos que son, o bebidas espirituosas. Yo recuerdo cuando era párroco en Petare, pues había un señor que se llamaba Silvino y tenía como 50 tipos de licores que eran hechos pues por su abuelo, y eran unas recetas prácticamente coloniales donde habían, y eran licores, eran bebidas alcohólicas, pero eran de tipo artesanal.
Y cuando había un evento, pues él los promovía y las vendía y eran una fuente pues de ingreso. Los dulces tradicionales en las respectivas fiestas también es una manera de promover y de alguna manera también de fortalecer lo que es la gestión del patrimonio cultural. La música, todo lo que representa la música, los bailes, en fin, hay tantos elementos que van a fortalecer la gestión del patrimonio cultural que tiene que ver con lo tangible y con lo intangible, con lo que vemos y con las tradiciones que de alguna manera nosotros hemos venido heredando y nos tocará sin duda desarrollar y promover para no perderla. Entonces, hablar de la gestión del patrimonio cultural es hablar y considerar la planificación, el desarrollo y la participación comunitaria como elementos esenciales para promover el patrimonio que queremos defender. Les doy las gracias en estos 30 minutos donde les ha tocado escucharme. Les voy a enviar, por ejemplo, algunos textos que me permitan desarrollar pues estos elementos que serán sin duda cómo podamos de alguna forma manifestarlos y desarrollarlos, ¿no? Y ya les pasaré pues algunos de estas bibliografías que pueden ser para nosotros esenciales para difundir y sobre todo para profundizar el tema de la gestión del patrimonio cultural. Muchísimas gracias.